Buenas tardes otra vez. Vamos ahora sí a empezar este primer webinar que realizamos en GVC Gaesco. Volverles a agradecer su presencia aquí en un medio digital. El acto que por definición debe ser lo más breve posible. Esperamos estar en torno a una hora y media, y por eso seré tremendamente breve. Les recuerdo que este es un acto donde lo que vamos a hacer es actualizar nuestra visión tanto de las cuestiones macroeconómicas como de la situación y la evolución previsible de los mercados financieros, pero también vamos a manifestarles, a explicarles, a ponerles al día sobre las actuaciones que estamos llevando y que nuestros gestores están llevando en relación a las actuaciones con las instituciones de inversión colectiva que gestionamos, y también en relación a los modelos de gestión que también gestionamos. Entonces, yo creo que siempre me gusta repetirlo y lo quiero repetir hoy una vez más. Dentro del grupo GVC contamos con 3 equipos que, con prácticamente 30 profesionales, están dedicados al análisis, al asesoramiento y a la gestión. Además de todo, las más de casi 200 personas que están proveyendo servicios a los clientes, asesorando, en definitiva. Estos profesionales están en 3 áreas diferenciadas, que son complementarias. Hay unos profesionales que están dedicados al análisis, que dan servicio a las instituciones, que producen análisis para esas instituciones, tanto estratégico como sobre todo bottom-up de valores, y en asociación con la European Securities Network, pues cubrimos una parte muy relevante del mercado europeo. Ese es un equipo específico que dirige Víctor Peiró y que aporta una visión desde la parte institucional. También ese equipo nos permite tener una visión de lo que las instituciones y los grandes inversores institucionales o cómo están contemplando los mercados financieros en cada momento. Por otro lado, tenemos un equipo que se dedica al asesoramiento, a la gestión y al desarrollo de nuevos productos, que lidera Gema Martínez, y que, partiendo de la situación de las personas, plantea el asset allocation y los modelos, en cualquier caso, de gestión más adecuados, pero partiendo de la situación personal de las personas. Es algo que es clave y es su cometido. Por supuesto, están encargados de la gestión de los modelos perfilados que tiene el grupo, y también de los programas de asesoramiento específico. Por otra parte, desde el punto de vista de nuestra gestora de instituciones de inversión colectiva, que dirige Jaume Puig, ahí tienen otra función. Hay personas que están dedicadas al análisis, por supuesto, de los mercados y de los valores, y toman decisiones de gestión desde el punto de vista no tanto de la persona, sino desde el mandato específico que cada institución tiene de gestión. Es decir, si hay un fondo que tiene el objetivo de inversión en valores de pequeño tamaño, mediano tamaño europeos, pues ese es el mandato básicamente, y ellos se encargan de estudiar todo el mercado de estas compañías, y en especial pues con el estilo de gestión que tenemos nosotros dentro de GVC, pues estudian personalmente muchas compañías y las van a ver. Esos 3 modelos de aproximación a los mercados y al análisis y a la gestión es lo que produce dentro del grupo yo diría, una gran riqueza, y de alguna forma nos permite contemplar distintas visiones, que básicamente son las distintas visiones que
que existen dentro del ámbito financiero y de la gestión de inversiones con el menor sesgo posible. Eso elimina mucho ruido en lo que es nuestra percepción de la situación, tanto económica como lo de los mercados financieros. Yo les aseguro que me encantaría, y en el informe intento hacerlo, entrar en materia y yo mismo pues hablar de la situación macroeconómica o de las cuestiones relativas a la salida de esta crisis en que COVID-19 nos ha sumido, pero tenemos estos profesionales delante y prefiero que sean ellos. Vuelvo por este orden y evitaré las presentaciones en cada uno de los cambios de ponente. En primer lugar va a darnos su ponencia Marisa Mazo, básicamente en cuestiones de macroeconomía. Marisa es subdirectora del Departamento de Análisis. En segundo lugar, Víctor Peiró, que es director del Departamento de Análisis y Research en la institucional, nos hablará más de la perspectiva sectorial y la perspectiva de los mercados en general. Gema Martínez, en tercer lugar, que es la directora de asesoramiento y gestión de carteras y desarrollo de productos, nos comentará un poco la visión que en esa área están teniendo y cómo están desde la perspectiva de las personas y de la situación en la que estamos viviendo, cómo están proyectando y tomando decisiones sobre las carteras que gestionan. Y por último, yo creo que ninguno de los cuatro necesita presentación, pero desde luego Jaume el que menos, porque lo conocen todos ustedes muy bien. Yo creo que Jaume nos va a explicar también su visión en general, tanto de la economía, de la salida de la crisis y de los mercados, como de las acciones recientes que han tomado en relación al momento de los mercados financieros. Yo creo que, como les decía antes, creo que todas las ponencias van a ser complementarias y de destilar esa síntesis. Yo creo que va a producir nos está produciendo desde hace tiempo el grupo GVC Gaesco una gran riqueza y una gran serenidad con la que afrontar un poco momentos difíciles como el actual, que es siempre muy relevante. Dos notas de orden para seguir el webinar. Vamos a tener unas ponencias que sé que son muy cortas y voy a hacer que los ponentes, por favor, las cumplan todos ellos. Son ponencias de 15 minutos, muy sintéticas, para luego dejar paso a un turno de preguntas. Debajo en la pantalla tendrán ustedes un dibujito donde pone preguntas y respuestas. Si son tan amables, después, cuando acabemos de escribir o ir escribiendo ahí las preguntas a lo largo de las presentaciones, y si quieren ustedes también el ponente a las que las dirigen, yo me encargaré o bien de sintetizar en una sola pregunta aquellas que sean muy parecidas, o bien de transmitirles a los ponentes las preguntas, que las responderán pues de viva voz, no por escrito. Entonces, les animo, por supuesto, a que exista ese debate. Al final también les pido el favor, y así me ahorro el tiempo, decirlo al final. Creo que cuando ustedes salgan van a encontrar una pequeña, muy fácil encuesta que nos puede ayudar a mejorar nuestra actuación en los medios digitales. Es cierto que la crisis pues, nos ha acelerado el aprendizaje, pero webinars tan amplios, casi con más de 200 personas o del entorno de 200 personas como ahora mismo están conectadas, y esperamos algunas más, pues seguro que nos ayuda a mejorarlos. También les anuncio que con toda probabilidad, como ustedes se pueden imaginar, aunque volvamos a nos instalemos en esa nueva normalidad, es más que probable que sigamos haciendo actos como el que hoy iniciamos, por la facilidad suya de acceso, de no perder pues mucho tiempo en desplazamientos, y también la
la facilidad nuestra de tener una comunicación mucho más frecuente con ustedes y mucho más fácil. Por tanto, aunque, por supuesto, seguimos pensando en vernos en persona y organizar aquellos actos que estamos organizando tanto en Barcelona, Madrid y en algunas otras ciudades españolas, lo cierto es que seguiremos utilizando de forma prolija este medio. Por tanto, muchísimas gracias otra vez por su atención y doy paso a la ponencia de Marisa Mazo. Cuando quieras, Marisa. Muchas gracias, Enrique. Me voy a ayudar de una pequeña presentación para exponerles a ustedes mi ponencia. En primer lugar, quiero dar las gracias a Enrique por su introducción y a todos ustedes por asistir con nosotros a este primer webinar de GVC Gaesco. A mí esta tarde me toca hablarles a ustedes de la macroeconomía. Tal vez me ha tocado bailar con la más fea esta vez, son más bonitos los mercados, porque macroeconomía y mercados suelen llevar ritmos distintos. De ahí que hayamos titulado mi ponencia a 2 velocidades. Esta crisis tiene 3 dimensiones, las 3 dimensiones con diferentes ritmos. En primer lugar está la dimensión sanitaria, cómo se extiende la pandemia y sobre todo para cuándo la vacuna. En segundo lugar está la dimensión económica. Ya se espera una caída del PIB mundial de entre el 6 y el 8%. Cada vez que un organismo internacional saca una estimación la revisa más a la baja y estamos todos discutiendo la forma de la recuperación. Tenemos una colección de letras, V, W, L, aunque nosotros, como verán en las próximas slides, lo que nos estamos acercando es a una recuperación que denominamos Nike, como el símbolo Nike. Y por último, la financiera, esa crisis financiera que fue muy rápida, muy profunda y que ya hemos visto en muchos mercados cómo ha recuperado vertiginosamente. Hablando de la crisis sanitaria, quiero recordarles que aunque a nosotros nos parezca un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo. En el siglo pasado hubo bastantes crisis sanitarias, 3 de ellas destacables. La primera, la famosa gripe española, 40 millones de muertos. En Estados Unidos, una recuperación económica en W. La gripe asiática, entre el 57 y 58, 1 millón de muertos. Y con una recuperación en Estados Unidos en V. Y luego la última, la gripe de Hong Kong, con 1,5 millones de muertos. La recuperación en Estados Unidos también en W, como la gripe española. No cito gripe aviar, gripe porcina, etcétera, porque fueron pandemias que se quedaron circunscritas al continente asiático. La actual pandemia lleva ya 8,2 millones de afectados, con datos de ayer, 444.000 muertos. Estamos en máximos de contagios y lo que estamos viendo es una rotación de las regiones más afectadas en cada momento. Realmente, desde la perspectiva española o de nuestros periódicos, parece que está todo solucionado, pero no es así. Sí que vemos como Europa y España han sido bastante eficaces a la hora de contener la pandemia, gracias a las duras medidas de confinamiento impuestas a los ciudadanos. Sin embargo, Estados Unidos sigue teniendo 20.000 contagios al día y estamos viendo cómo suben los contagios en Brasil, Rusia e India. Entre nuestros 3 países acumulan más de 50.000 contagios diarios y sigue subiendo la curva. Con lo cual, la pandemia está muy lejos todavía de ser controlada, a pesar de que en países como la India llevan ya una buena temporada de confinamiento. La economía, pues veníamos de una situación un poquito de ralentización con bancos centrales actuando para prevenir entrar en recesión y llegó el COVID, que nos ha llevado a la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, incluso parecida a la Gran Depresión. Todas las estimaciones que están saliendo de los organismos internacionales están previendo una caída importantísima del Producto Interior Bruto mundial. Cada revisión o cada organismo que saca nuevas previsiones la revisa más a la baja. Si hace unos meses parecía que la crisis quedaba muy enfocada en países desarrollados y en Europa, ya la revisión del Banco Mundial muestra los efectos del COVID tanto en la India como en Brasil, con caídas
muy relevantes. El único país muy relevante que está todavía en positivo para el año 2020 es China, y vamos a ver si esto sigue así o hay mayores revisiones a la baja después de que hayamos visto el último brote de Pekín. Los gobiernos han tomado medidas inmediatamente. En poco menos de un mes tomaron medidas que representaban en abril un 3,5% del PIB. Ahora ya las medidas tomadas son más de un 5% del PIB mundial, unas medidas que superan ya las que se tomaron en los años 2008-2010 durante la denominada Gran Recesión. Evidentemente, ¿quién toma más medidas? Los que pueden. ¿Y quién puede? Alemania, que venía de un superávit fiscal y una baja deuda pública sobre Producto Interior Bruto. El que no puede o el que tiene peores cuentas públicas, España toma menos medidas porque tiene esas cuentas tan débiles. Los bancos centrales también han atacado rápidamente la crisis económica, fundamentalmente con las 3 medidas tradicionales que llevan utilizando en la última década. Baja de tipos de interés, aquellos que pueden nuevamente, Banco de Inglaterra, la FED, muchos bancos de países emergentes. Banco Central Europeo no ha podido porque ya estábamos en negativo, y bajar los tipos hubiese puesto todavía más presión en el sector financiero, que es el que tiene que transmitir la política monetaria a este Banco Central Europeo. En segundo lugar, medidas cuantitativas, compras de activos. Como siempre, la FED, a lo bestia, ha casi duplicado su balance en 3 meses. Además, ha ampliado el tipo de activos que compra, ya está comprando bonos basura, está comprando ETFs, y el BCE, más suave, pero ya ha presentado un programa de 1,3 billones españoles para comprar en el fondo pandémico. Además, y muy relevante, han levantado la mano sobre lo que son los requerimientos de capital a la banca, para que realmente puedan ser transmisores de toda esa política monetaria hacia la economía real y no tengamos un problema de liquidez como pudimos tener en la crisis anterior. Estados Unidos ha pasado de la mayor expansión a la mayor recesión. Y el año que viene crecerá, pero crecerá menos de lo que cae este año, con lo cual la recuperación a niveles del 2019 no la vamos a ver hasta el año 2022. Y si hay algún país que saldrá adelante, evidentemente, es Estados Unidos, porque tiene una capacidad tanto fiscal como monetaria y enseguida le da a todas las teclas posibles para reforzar su economía. Más una economía muy libre, que enseguida que se han levantado los confinamientos ha visto la respuesta positiva. Vimos un dato muy positivo de ventas minoristas en el mes de mayo. Ya hemos visto cómo el empleo no agrícola, que cayó 20 millones de personas en el mes de abril, ya ha incrementado en 2 millones el número de trabajadores. Las peticiones semanales de desempleo, que llegaron a un pico de 7 millones, ya están por debajo del 1,5 millones. La tasa de paro llegó a un máximo histórico de toda la vida que tenemos estadísticas, que es desde el año 48, en un 14,7, y ya ha recortado. Lo que no muestra todavía mucha recuperación son las encuestas, ni dos datos que miramos, el ISM y la confianza del consumidor. La eurozona, la verdad que languidece lentamente. Ya teníamos problemas de crecimiento el año pasado, de ahí la actuación del Banco Central Europeo cuando tenemos que enfrentar al COVID. La eurozona sufrirá una crisis más profunda que Estados Unidos, y su recuperación el año que viene será más o menos del mismo nivel. Por lo tanto, no veremos los niveles del 19 hasta el año 22 o tal vez 23. Aquí el mayor problema que tenemos es la lenta respuesta de las instituciones de la Unión Europea y la baja coordinación de las autoridades fiscales. Llevamos muchos años diciendo que unión monetaria sin unión fiscal hace de la Unión Europea una unión bastante débil, y otra vez se vuelve a demostrar. Por el momento hemos aprobado 540.000 millones en 3 programas y tenemos una gran esperanza, que es el programa que denominamos Next Generation. Esta es la gran esperanza. Este programa, que esta vez está apoyado por Alemania y promovido también por Francia, fue presentado por la Comisión Europea y están muy en contra de él países centrales como Austria, Holanda, etc.
Este plan de aprobarse, pensamos que va a ser un proceso largo el de su aprobación, tiene 3 novedades cualitativas muy importantes. En primer lugar, va a haber subvenciones a fondo perdido. Esto normalmente no se produjo en la crisis anterior, fueron préstamos lo que serían los países. Os recuerdo que España sigue pagando los 40.000 millones que se pidieron para el rescate bancario. En segundo lugar, el reparto de los 750.000 millones no se va a hacer conforme al porcentaje del PIB, sino que se va a dar más dinero a aquellos países más perjudicados por la pandemia. De hecho, de los 310.000 millones de euros que parece que van a ir a fondo perdido, en torno a 77.000 le corresponden a España y 90.000 a Italia. Y en tercer lugar, muy importante la financiación. No hay coronabonos, pero va a haber unas emisiones con cargo a la Unión Europea que serán financiadas bien con presupuestos de la Unión, bien con presupuestos especiales. Esperamos que la negociación, que llevará su tiempo, al final acabe fructificando, pero que acabe imponiendo ciertas medidas de control a la inversión del dinero que se dará sobre todo a España e Italia. España somos los grandes damnificados de esta pandemia, entre otros, por 3 razones. ¿Cómo ha sido de importante la crisis sanitaria? Nuestra estructura del PIB, que es la que es, con gran dependencia del turismo, un 11% de nuestro Producto Interior Bruto está vinculado al turismo. Y en tercer lugar, por unas medidas fiscales que son mucho más bajas comparativamente que las que han utilizado otros países. De todas maneras, hay 2 leves signos de reactivación. Primero, el consumo de electricidad, que si caía un 17% en abril, en mayo, con el inicio de la apertura de la economía, solo cayó un 11%, digo solo entre comillas. En segundo lugar, son los afiliados a la Seguridad Social, con todos los problemas que trae esta cifra por el tema de los ERTES, pero crecieron 200.000 en el mes de mayo. 2 buenas noticias positivas. Y además yo quiero resaltar que la España actual no es la España de la crisis anterior. El sector privado español realmente ha hecho un cambio dramático o muy importante en sus principales indicadores. Yo he elegido 2 que considero muy relevantes. La balanza por cuenta corriente, que lo que nos muestra es la competitividad de un país. España lleva 9 años consecutivos con un saldo positivo en la balanza por cuenta corriente. Esto no se había conseguido nunca en la historia económica de España, por lo menos en la historia que nosotros tenemos documentada. Y esto es muy importante porque se ha producido gracias a un control de los salarios que ha venido una negociación entre sindicatos y patronal. Ha habido 10 años de contención salarial, con lo cual lo que denominamos los economistas costes laborales unitarios no han crecido, se han vuelto a converger con la media europea y han conseguido estos resultados para nuestro país. Esto es muy importante mantenerlo, mantener la competitividad, porque necesitamos seguir mejorando nuestra posición internacional, que sigue siendo negativa. La segunda variable que he querido destacar es el endeudamiento privado. La crisis anterior empezaba del 200% del Producto Interior Bruto. Es una barbaridad, superábamos a todo el mundo menos a Irlanda. Ahora, ¿desde dónde empezamos? Por debajo del 130. Y hay países como Francia que nos superan. Y ya hemos salido del desequilibrio macroeconómico, ya no estamos bajo la lupa de la Unión Europea en esta variable. Esto es muy importante porque empresas y hogares entran en esta crisis con unos balances bastante más saneados. El que no ha hecho los deberes ha sido el sector público. Cada año dice que va a llegar al 0 de déficit público dentro de 2 años y no ha sido así en la última década. Y además, un dato muy negativo fue el déficit público del año 2019, donde se incumplieron los objetivos marcados por la Unión Europea y además se incrementó el déficit respecto al año 2018, en un año que todavía teníamos crecimiento económico del 2%, aunque se había ralentizado. Este año no se sabe muy bien cuánto va a ser el déficit público porque va a depender de las medidas finales que se tomen. Ellos dicen, o sea, el gobierno ha puesto en su programa de estabilidad un menos 10%, y con ese menos 10% llegaremos a una deuda pública del 115%. A mí me da la impresión que más va a ser un menos 15% y una deuda pública del 120%, pero de todos modos tendremos que esperar
a las medidas que se van poco a poco desgranando en los diferentes consejos de ministros. Ya para concluir mi exposición, creo haberme ceñido al cuarto de hora, es qué forma va a tener la recuperación. La verdad es que es un poquito pronto y tenemos pocos indicadores que nos digan la verdad sobre esta recuperación. El único que tenemos es el PMI, que tenemos abril y mayo. El PMI de mayo se ve una recuperación en la eurozona, pero no tan fuerte como la que se vio en China. Y a nosotros, con estos datos y algún dato más que ha ido saliendo, nos da la impresión que la recuperación va a ser lenta. Dependerá evidentemente de si este programa europeo se pone en vigor, etcétera, 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 pero por el momento la impresión que nos da es que la recuperación va a tener la forma del símbolo Nike. Es decir, no volveremos al punto de origen 2019 hasta el año 2022 o 2023. Muchísimas gracias y doy paso. Yo te paso el testigo a ti y si quieres, por favor, no sé si tienes presentación tú. Sí, voy a compartirla y comenzamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que siguiendo un poco tu introducción, Enrique, como decías, el área de asesoramiento de clientes dentro de lo que es la parte de wealth management y finanzas personales, pues bueno, la verdad es que esta crisis nos ha llevado a ser muy, muy activos y muy ágiles en lo que consideramos pues ha sido algo sobrevenido que realmente para este año no contábamos con esta volatilidad de los mercados, ¿no? He tratado de alguna manera resumir muchos de los factores positivos y de alguna manera negativos, ya Marisa los ha enumerado, pero sí que un poco con qué inputs trabajamos, ¿no? A día de hoy en las carteras de los clientes. Por una parte, destacaríamos en cuanto a factores positivos, pues claramente los estímulos monetarios y fiscales. Esto ha sido, bueno, pues a nivel global una cantidad ingente de medidas que desde luego han conseguido poner un suelo claro pues a todos los activos, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, poco a poco esa desescalada progresiva que estamos viendo en todas las economías, pues nos está llevando a una mejora clara de expectativas y de indicadores. Y poniendo un poco, bueno, pues la mirada en Asia, que sería la primera economía que ha pasado por la pandemia, pues diríamos que poco a poco consideramos que probablemente lo peor lo hemos dejado atrás. En cuanto a lo que sería la recesión, pues lógicamente es una recesión, como decía Marisa, profunda, muy brusca, pero también consideramos que vendrá seguida de una rápida recuperación si, como decimos, el tema sanitario estuviera controlado, como en estos momentos consideramos. Y luego, pues claramente el entorno va a ser un entorno para mercados pues bastante benévolo, ¿no? Intereses muy bajos y inflaciones muy contenidas. Por lo tanto, pues todas estas bueno, de alguna manera estos inputs consideramos que son positivos o de alguna manera nos dan ya cierta visibilidad sobre lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Factores, pues, algunas dudas, ¿no? O riesgos que vemos en el mercado y algunas incertidumbres. Ahí estaríamos hablando, pues, lógicamente, de un empeoramiento sanitario. A día de hoy no lo tenemos, desde luego, que con una elevada probabilidad, pero sí que supone por el momento un desconocimiento, ¿no? De cómo va a evolucionar pues, en los próximos meses y sobre todo pues, de cara al tercer, cuarto trimestre, cómo evolucionará el virus en las principales economías, ¿no? Donde ahora, pues de alguna manera estamos ya viviendo esa desescalada, ¿no? Y claramente, pues el desempleo prolongado en determinados sectores más expuestos a la crisis, pues puede tener un efecto negativo tanto en el consumo como en la inversión a medio plazo. También sería otro factor
a considerar, y las tensiones comerciales que ya de alguna manera pues hemos tenido algunos indicios de vuelta a las guerras comerciales, ¿no?, entre China y Estados Unidos, que ya fue un factor clave en la evolución del año pasado para en general los mercados, ¿no? También, como sabéis, tenemos elecciones americanas y bueno, pues todo esto cargado de, como decíamos en el lado positivo, unos estímulos masivos, pero también un endeudamiento para las principales economías y déficits públicos que van a ir en aumento y que, por tanto, bueno, pues que esto también puede tener efectos en el medio plazo sobre la deuda pública de las principales economías. Con todo esto, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto que cuando hablamos de estímulos, pues claramente ver un gráfico de lo que son los estímulos de los bancos centrales, pues da mucha más información en ocasiones que las palabras, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues efectivamente, y ya lo decía Marisa, los estímulos en magnitud y en rapidez que ahora mismo tenemos en mercado, pues han superado con creces lo que fue la crisis financiera del 2008 y también lo que fue pues la crisis periférica de la zona euro del año 2011-2012, así como otros momentos de estímulos monetarios que ha sido, por ejemplo, pues el año 2015, donde también por parte de Europa se inició un proceso de estímulos continuados. ¿Qué ha pasado con los activos? Pues bueno, también gráficamente, tanto en renta fija como renta variable, como veis desde finales de marzo, las últimas semanas de marzo, la reacción fue muy clara a todas estas medidas que se estaban imponiendo en el mercado. En la parte de la izquierda tenéis una muestra de activos genéricos de renta fija con los que trabajamos en nuestras carteras. Y bueno, pues podéis ver que tanto en Europa como en Estados Unidos, tanto los bonos de mayor calidad, investment grade, como pues de un rendimiento más elevado como es el high yield, pues en todos los casos las caídas fueron de magnitud muy elevada, entre 25% de caída y en el caso del investment grade euro, pues lo que menos cayó, pues prácticamente niveles de caídas de en torno al 7-8%. Desde ahí la recuperación ha sido clara y progresiva, y como digo, creo que los estímulos claramente han tenido pues una parte muy importante en esta recuperación. Y también la renta variable, ¿no? Una vez que ya poníamos en contexto tanto la crisis como las expectativas de los próximos trimestres, pues ya ha asumido ese decrecimiento para este año brusco, pero con una recuperación también rápida, pues desde luego que también hemos visto un movimiento de vuelta muy fuerte. Destaca el índice Nasdaq en Estados Unidos, pues que como veis ha recuperado todo el terreno perdido y algo más, y bueno, pues el mercado americano, que también, como decía Marisa, rápidamente pone a funcionar todas sus máquinas para recuperar claramente. ¿Qué hemos hecho en las carteras y hemos ido transmitiendo pues, a nuestros clientes? Bueno, pues el primer trimestre, desde luego que tuvimos que cambiar rápidamente digamos, el sesgo de inversión ante la crisis sanitaria que se nos venía encima, y creo que destacaría la gestión dinámica de nuestra asignación de activos como uno de los puntos fundamentales a la hora de intentar preservar el capital de nuestros clientes. En este sentido, bueno, pues infraponderamos rápidamente la renta variable y también llevamos a cabo un posicionamiento defensivo en activos de renta fija. Nuestra cartera estructural, que desde luego pues por perfiles siempre mantiene algo de exposición y de inversión, tomamos un sesgo hacia Estados Unidos y hacia lo que consideramos que eran tendencias globales que podían salir reforzadas de la crisis. En tanto, ya también eran tendencias que entraban en la crisis pues en unas condiciones mucho más benévolas que otros sectores, ¿no? Y que por tanto, pues si algo de inversión teníamos que dejar, estructuralmente considerábamos que ese era el posicionamiento adecuado.
Y tácticamente, pues dependiendo de la tipología de cliente y la tipología de cartera que gestionamos, pues intentar, como digo, ese posicionamiento defensivo, incluso llevarlo a posiciones de liquidez, donde en ese momento pues ha sido uno de los activos más valorados en ciertos momentos, sobre todo por evitar la volatilidad que en mercado estábamos viviendo. Ya en el segundo trimestre, pues lo dividiríamos en dos partes, ¿no? El mes de abril, que ha sido asimilar de alguna manera pues todo lo que veíamos, entre otras cosas con los paquetes de estímulos, pues ya empezamos a ver clara la selección de oportunidades en el ámbito de activos de renta fija y empezamos haciéndolo pues en aquella parte que por defensivo también es cierto y por líquido que había sufrido mucho, que era todo el investment grade europeo de corto plazo, pero también un posicionamiento global, donde veíamos oportunidades en dólar pues muy interesantes también. Y por otra parte, poco a poco íbamos neutralizando también la exposición a renta variable, manteniendo, como digo, ese sesgo hacia Estados Unidos y mercado global, pero también con un posicionamiento muy claro a grandes compañías, evitando riesgos pues, que tal vez en otros, desde luego, que en otros sectores y en otra tipología de compañía, los resultados a medio plazo pueden ser satisfactorios en términos de rentabilidad, pero cuando estamos gestionando carteras concretas y objetivos concretos y volatilidad, pues consideramos que hay que preservar patrimonio y, por tanto, ser prudentes. Y continuar con ese posicionamiento sectorial, ¿no? Y de tendencias, donde creemos que para este año pues va a marcar de alguna manera el acierto en esta selección de oportunidades, pues va a marcar la diferencia, tanto en tecnología como en compañías de la órbita digital, que sabemos todos que han salido claramente reforzadas, y también en el sector de la salud, incluso de la sostenibilidad, donde tienen pues las compañías un carácter más defensivo. Y ya hemos empezado, bueno, pues a buscar oportunidades tácticas, entre otras, pues en Asia, ante esa recuperación y ese camino que van abriendo en esta crisis sanitaria, pues hemos aprovechado para incorporar en cartera oportunidades en Asia dentro del sector salud. Y ya por último, en mayo y en estas primeras semanas de junio, pues bueno, ya nos vamos atreviendo con activos de mayor riesgo, como es el high yield, donde vemos pues que ya con la Fed comprando ETFs incluso y comprando incluso activos de high yield que en su momento no lo eran, pero que en la situación actual pueden haber caído del investment grade al high yield y ser objeto de compra, pues poco a poco ya prácticamente en renta fija estamos invertidos en función del perfil y de la asunción de riesgo de cada cliente, pues ya hemos deshecho todas las posiciones de liquidez o de mercado monetario. La renta variable, pues ya estamos en un posicionamiento neutral positivo. La verdad es que todavía no tenemos mucho recorrido para a lo largo del año tomar más inversión, pero ya también estamos haciendo cierta rotación de carteras a nivel sectorial y a nivel de compañías de mediana capitalización, donde, pues al igual que el high yield, recuperan en un segundo nivel y que ya estamos viendo pues que hay oportunidades y que tenemos que aprovecharlas. Y en esa rotación sectorial, pues ya hemos empezado a incorporar pues lo que es la transformación energética y el sector energía, que como sabéis está sufriendo en esta crisis por el shock de demanda y también por el ajuste de la oferta, y también, bueno, pues algo más de beta con sectores como el asegurador o con algunas oportunidades, como consideramos que ahora mismo es Europa dentro de una asset allocation global, tras todos estos programas, como nos contaba Marisa, a nivel de reconstrucción europea y el programa de compras de emergencia pandémica, que desde luego, bueno, pues para Europa está suponiendo un balón de oxígeno y que esperamos que pueda llegar a su fin con cierta credibilidad, ¿no? Y por último, bueno, pues por no alargarme mucho más, dejaros un poco lo que sería la foto del asset actual, de lo que nosotros en un primer vistazo podemos ver cómo están posicionados los clientes a nivel de perfiles de riesgo. Trabajamos con rangos de exposición a renta variable porque consideramos que momentos de volatilidad aporta mucho a los clientes poder ser tácticos y
dinámicos en la exposición a renta variable. Y como veis, bueno, pues ahora en renta fija sobreponderados claramente porque vemos oportunidades muy claras en términos de rentabilidad para los próximos 12 meses, y en renta variable, pues como os decía, ya alcanzando la neutralidad positiva y poco a poco buscando oportunidades que nos permitan pues llevar una gestión satisfactoria para todos los perfiles, y que de aquí a final de año consigamos recomponer lo que es tanto el asset como la rentabilidad para los clientes. Y nada más por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias, Gemma. Bueno, buenos días, ¿de acuerdo? Buenos días a todos. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de todo lo que estamos haciendo en la gestión de fondos de inversión, de SICAPs, de fondos de pensiones, al final todo el grueso de inversión, porque nuestros clientes, evidentemente, todos nuestros inversores tienen que saber lo que estamos haciendo. A ver, hemos emitido muchas notas, notas internas, notas externas en los medios, creo que todo está claro, pero vamos a hacer una especie de resumen muy claro. Vamos a ver, estamos en el día 19 de febrero, las bolsas están subiendo en el año, todo está más o menos bien, controlado, los beneficios bien, y luego de golpe y de repente entra el virus en la parte occidental. Mientras estuvo en la parte asiática no pasa nada, y cuando entra en Occidente, ahí de repente, digamos, las bolsas caen. Las bolsas caen en 3 semanas, ¿de acuerdo? Es decir, el primer día de caída fuerte es el día 24 de febrero, que es un lunes, y los mínimos se hacen el día 16 de marzo, que es otro lunes, 3 semanas justas. Solo para que tengamos una idea, antes de la caída el Eurostoxx estaba subiendo de 3.700 y pico a 3.800, y luego en 3 semanas llega a 2.300, que es más o menos un 40% de caída en ese tiempo. En ese tiempo lo que se ve cuando los mercados caen tan rápido, se ve lo que se llama capitulación. Personas que, digamos, los movimientos del mercado les dan miedo, pavor, etcétera, etcétera, y deciden en aquel momento ponerse conservadores, ¿de acuerdo? A ver, quien ha hecho esto, quien hizo esto, craso error. ¿Por qué? Porque a partir del 16-18 de marzo las bolsas no han hecho sino subir muy fuertemente, ¿de acuerdo? Bien, entonces estamos en ese momento y el día 22 de marzo emitimos un artículo en La Vanguardia, digamos, espero una V. Es decir, estamos diciendo en aquel momento, imaginémonos, pleno confinamiento, llevamos una semana digamos, una semana de confinamiento, hay una especie de parálisis generalizada, y de repente decimos espero una V. ¿Por qué? Porque, a ver, nuestro trabajo es el de digamos, tenemos que pensar por nuestros inversores, tenemos que analizar, racionalizar la situación y actuar, ¿no? Entonces, ¿por qué espero una V? El día 22 de marzo, ¿de acuerdo? ¿Por qué en aquel momento? Esto no es ni voluntarismo ni nada. Nosotros gestionamos, muchísimo patrimonio y nos debemos hacer un trabajo muy riguroso para nuestros inversores. El tema era bastante sencillo. En aquel momento, los argumentos que expuse en aquel momento son los mismos, son válidos hoy, ¿de acuerdo? Al final el tema era, número 1, esto tendrá mayor o menor importancia en función de la duración del confinamiento. Si el confinamiento dura más o dura menos. Bien, esto hasta ahí yo creo que no hay mayor dificultad. Número 2, y esto es muy importante, esta crisis no es endógena, es exógena, y esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver, tradicionalmente cuando hay una crisis económica de verdad, esa crisis económica se van gestando unos desequilibrios, esos desequilibrios, unas burbujas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensemos la burbuja inmobiliaria del año 2009 o la burbuja tecnológica del año 2000, y esas burbujas pinchan. Y cuando pinchan esas burbujas, para volver a retomar la situación es necesario que esas burbujas se arreglen, y esto necesita tiempo. Estas son las crisis económicas tradicionales, ¿de acuerdo? La llamamos endógenas, la economía eclosiona. Bien, desde el momento cero esto no es así. La economía no eclosiona, sino que sencillamente hay un factor externo exógeno, que ese factor es un tema sanitario, que es un virus, y la economía no es que se pare sola, es que se para por decreto ley. Ustedes no pueden abrir más sus negocios, confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces esto marca mucho la diferencia. Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Supongamos, solo para que entendamos la diferencia entre una situación y otra, vamos a suponer que yo doy la cifra y digo, en el mes de abril, en los estadios de fútbol, la asistencia ha caído un 100%. Bien, esto es un dato.
Pero este dato a nadie se le escapa que difiere mucho de la causa del dato. Yo no entiendo cómo se pueden hablar de datos sin analizar las causas. Por ejemplo, si la gente hubiera dejado de ir a los estadios de fútbol porque de repente ha dejado de tener interés en el mismo, es evidente que no van a volver. Ahora bien, si la gente ha ido a dejar al fútbol sencillamente porque los estadios se han cerrado por decreto, es evidente que cuando abran, dado que no han perdido el interés, van a volver. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las grandes desinformaciones de esta crisis es que se trata los datos macroeconómicos, si el PIB, dijo el FMI un 3, si va a ser un 5, un 6, la caída, se trata los datos macroeconómicos como si fuera una causa endógena. Es decir, es tratar a un dato con independencia absolutamente de las causas, ¿no? Y aquí eso es donde está el primer problema. La diferencia es brutal, porque si no hay una causa endógena, no hay una burbuja endógena, digamos que resolver la resolución es rápida, y en cambio si hay una burbuja endógena, algo que resolver, la resolución tarda años, ¿no? Eso es una primera, digamos, recepción en aquel momento. Segundo punto, cuando decimos es una V y los mercados van a subir rápidamente, el tema es muy sencillo. Este mismo virus nos precede en China desde hace 2 meses. Nuestro mes de abril es su mes de febrero, lo cual quiere decir que utilizando todos los contactos que tenemos, nosotros hemos tenido reuniones con 84 empresas cotizadas de todo el mundo, asiáticas, europeas, americanas, de todo el mundo, y sí que captamos información. Pero cuidado, en esa información resulta que podemos captar información de los sitios en el mundo, es decir, China, Corea, donde ese virus ha pasado 2 meses antes que nosotros. ¿Qué tenemos en ese momento? Básicamente 2 cosas. La primera, la duración de la enfermedad corta, es decir, entre que suben y bajan los casos de contagios y de fallecidos, 2 meses, 2 meses y medio. Esto era así en China, fue así en la zona asiática, y luego cuando el virus ha venido aquí ha seguido siendo así. Esta es la primera información, pero luego vamos a la segunda. La segunda es ¿qué diferencia hay de cómo se ven las cosas en pleno confinamiento a cuando el confinamiento empieza a salir? Entonces, muy sencillo. En pleno confinamiento chino, el Fondo Monetario Internacional dijo, claro, como ustedes han cerrado la economía por decreto, ustedes este año no van a crecer al 6, sino que van a decrecer. Un -1, un -2. Esto lo dice el Fondo Monetario cuando están confinados. ¿Qué ocurre? En abril, cuando el Fondo Monetario ve lo que ocurre una vez se levanta el confinamiento, tiene que revisar al alza las estimaciones, y ahora ya no dicen que van a decrecer, sino que van a crecer. ¿Por qué? Se empiezan a ver una vuelta a la rapidez muy rápida en muchos sectores. A ver, en aquel momento yo ya citaba ejemplos como los restaurantes pasan de estar un 30% llenos a llenarse primero los de gama baja y luego los de gama alta, de abajo arriba. Pero, por ejemplo, los concesionarios de coches, mientras están cerrados en febrero, digamos, en China, pensar que iban a vender coches mientras estás cerrado no lo pensabas, y resulta que rápidamente se ve que abren y que empiezan a tener una demanda muy fuerte. De hecho, es muy sencillo. En mayo 2020, en China se han vendido más coches que en mayo 2019, un 1,9% más. Pero esto lo vemos en artículos de lujo. Hablábamos el otro día con una empresa alemana número 1 en el mundo en equipos digamos, para tratamientos oculares, tanto diagnósticos como operaciones, cataratas, láser, etcétera, etcétera, y nos dice que se han hecho más operaciones en mayo 20 que en mayo 19. Es decir, vamos hablando con todas las empresas que tienen ahí negocios, obtenemos una información de primera mano, nunca eso de leer periódicos, esto evidentemente en informes no, es decir, la información tiene que ser de primera mano, y entonces, ¿dónde llegamos? Llegamos a un punto que decimos, cuidado, que el despertar es más fuerte de lo que la gente piensa en el confinamiento. Entonces, bien, este es, digamos, el tema que tenemos. Y luego el tercer punto. El tercer punto es bastante sencillo. Al final, en aquel momento he dicho que la bolsa europea cayó de máximos a los mínimos un 40%, números redondos, ¿de acuerdo? En aquel momento es una consideración muy sencilla. Y la consideración es la siguiente. ¿Cuánto deberían caer los mercados solo por el efecto del virus, del COVID? ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo fácil. Supongan ustedes que ustedes tienen un inmueble alquilado, ¿de acuerdo? Ustedes tienen un piso alquilado y cobran alquiler. Bien, ustedes contaban este año en ese inmueble tener unos ciertos alquileres netos. Ustedes pagan gastos y les quedan alquileres para ustedes para disfrutar.
este año, el que viene y el que viene. Y como saben, el valor de un inmueble es el valor actual de todos los flujos, todo el dinero neto que el inmueble nos va a dar. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? De repente, cayendo el PIB, veremos al final cuando cae el PIB, si cae el PIB un 5% a nivel mundial, digamos, esto quiere decir más o menos que las empresas van a vender un 5% menos a nivel mundial, agregado, por supuesto hay diferencias entre sectores, llegamos a la conclusión siguiente, que las empresas van a generar caja positiva este año 2020, aún estando cerradas durante un tiempo. Pero vamos a suponer, en agregado, que no generan caja. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer en el ejemplo que les pongo del piso, que ustedes este año el piso que tienen para alquilar lo tienen 6 meses cerrado. No cobran alquiler. Y con lo que cobran en los restos de meses, el resto de meses les da únicamente para pagar gastos. Es decir, este año ustedes no han generado caja libre. Bien, la pregunta es, ¿cuánto cae el valor del piso si en un año no se genera caja libre? Básicamente, como hemos hablado con muchas empresas, este año sí que se va a generar, contamos que no, en como caso extremo. Luego volvemos y decimos, el año que viene tenemos empresa, va a ser un año bastante normal en la mayoría de sectores y todos los sectores ganan normalidad al siguiente año. Entonces, al final, ¿qué decimos? ¿Cuánto deberían caer las bolsas solo por este efecto del COVID? Bien, lo hacemos y nos da que no más de un dígito. Es un tema técnico, deberían caer la tasa de descuento, que es el WACC. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos en marzo que las bolsas caen un 40% y que por el efecto puro del virus no deberían caer más de un 5, 6, 7%, es cuando decimos recuperación en V, ¿de acuerdo? Es decir, estos son, a grosso modo, los argumentos de aquel momento. ¿Qué ha ocurrido? Desde el 22 de marzo. Bueno, desde el 22 de marzo los mercados han explotado al alza, ¿de acuerdo? Las subidas de las bolsas rondan los 40 y pico %. Quien hubiera comprado en aquel momento, en vez de ponerse defensivo, comprado, rondan los 40%. Solo un dato. El Eurostoxx el 16 de marzo llegó a 2.300 y hoy está casi en 3.300, ¿de acuerdo? 1.000 puntos más. Entonces, todos han subido. La V es una evidencia. ¿Y dónde estamos? Aquella teoría que los mercados tenían que caer como mucho por el efecto del virus un dígito, ¿se ha cumplido sí o no? Bueno, vamos a ver. La bolsa americana, el Standard & Poor's, cae un 3% en el año, teniendo en cuenta bajada y subida un 3%. La bolsa china, el CSI 300, cae un 2%. El Nikkei japonés cae un 5%. Es decir, la mayoría de bolsas lo han cumplido. Siguen las bolsas europeas cayendo 2 dígitos, ¿de acuerdo? Y el IBEX, por ejemplo, cayendo más que el resto de bolsas europeas. Entonces, la V, digamos, ha pasado de una forma espectacular. La gran pregunta es, gestionando el patrimonio, ¿le hemos cogido la V o no? Evidentemente que sí. Dijimos en todas las notas desde el momento cero que mientras estuviera la caída, dado que la considerábamos absolutamente exagerada por todos estos motivos que he dicho, no paramos de comprar. ¿Esto qué quiere decir? Es muy fácil. Podemos mirar los fondos de inversión, por ejemplo, qué valor liquidativo tenían en mínimos y qué valor liquidativo tienen ahora. Pues hay fondos que han subido 65%, 50 y pico por ciento, el 300 del gigante de precios un 50%. Las subidas han sido espectaculares. Todas aquellas personas que se han puesto defensivas han ido a remolque, todas aquellas personas que han aprovechado este movimiento lo han hecho bien. A ver, aquí voy a explicar un momento. Yo tengo una especie de obsesión con lo que llamo el fenómeno de la redistribución inversa de la riqueza, ¿de acuerdo? A ver, hay muchos inversores que conocen perfectamente cómo son los mercados, cómo sobrereaccionan, cómo vuelven. Bien, el tema es el siguiente. Si un mercado está aquí, cae y vuelve a subir, ¿de acuerdo? Que es la situación que estamos teniendo, el gran tema y el gran dilema es que nuestros inversores tienen que tener como mínimo las mismas acciones o participaciones que tenían al inicio. ¿Por qué? Porque en ese caso la riqueza se recupera y nuestros inversores la recuperan. ¿La excelencia cuál es? Es, mientras dura la caída y la subida, comprar más. Es decir, quien gana es quien logra tener más acciones o más participaciones al final que al principio. Esto hemos visto con los años enormes fortunas gestándose así. Por ejemplo, ha habido enormes inversores que lo han aprovechado. Por ejemplo, hay muchísimos. Solo cito un par. El Fondo Soberano de Arabia Saudí ha aprovechado la caída para comprar el 8% de Carnival, la empresa número 1 de cruceros del mundo, a unos precios muy bajos. Actúa como un inversor de último recurso, lo que quiere es aprovechar las situaciones para ganar dinero. El fundador de Louis Vuitton
ha puesto 400 millones de dólares en Norwegian Cruise Lines, que es la tercera empresa de cruceros del mundo. Fíjense, mientras el inversor neófito dice, uff, un crucero pillado, nunca más van a ir las personas en crucero, son los mismos que cuando los aviones, ustedes se acordarán en las Torres Gemelas, cuando se estallaron los aviones en las Torres Gemelas, decían, nunca más voy a coger aviones. Saben ustedes que no pasó y saben que no. Les digo una cosa, en cruceros, hoy, dado que tenemos datos de primerísima mano, de las cancelaciones de cruceros que ha habido porque no han podido hacer el viaje este año, la mitad han cobrado en caja, ¿de acuerdo? Les han devuelto el ticket y la otra mitad han pasado el crucero para el año que viene. De hecho, hoy las reservas de cruceros para el año que viene son mayores que las reservas que había hace un año para este año 2020. Es decir, las cosas vuelven muy rápidamente. ¿Qué ocurre? Cuando hay estos movimientos de los mercados, hay un trasvase de dinero entre aquellos inversores que no aguantan la volatilidad, es decir, que son más reacios a la volatilidad y que cuando cae capitulan, ¿de acuerdo?, a los que aguantan bien la volatilidad. Por eso estoy muy contento de nuestros inversores. Nuestros inversores en nuestras SICAPs, en nuestros fondos de inversión, en nuestros fondos de pensiones, es espectacular, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque nosotros como casa hemos tenido entradas de dinero y trasvase se ha invertido desde los fondos monetarios a los fondos de riesgo. Luego nuestros clientes sí han aprovechado esta V y eso tengo mucha obsesión porque si no, digamos, se hace un desaguisado al patrimonio. Una cosa es sostener la volatilidad y otra cosa es la segunda, ¿no? Con lo cual ahí estoy muy contento. Y de hecho, creo que comenté que estamos gestionando un fondo de turismo en Japón. Nuestro fondo, el 300 Places aquí, vino una gestora japonesa, creo que lo comenté en alguna ocasión, y nos dijo de gestionarlo. Bien, pues que sepan que gestionamos, aparte de nuestro fondo de aquí, el fondo en Japón, y ese fondo en Japón, desde que cayeron los mercados, ha multiplicado las entradas. De hecho, creo que somos el único fondo turístico en Japón, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy contentos, sí, por supuesto, con nuestros inversores de aquí, pero también con los japoneses. Dicho esto, ¿y ahora qué? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Hasta ahora hemos dicho lo que íbamos a hacer, lo hemos hecho y aquí están las conclusiones. ¿Y ahora qué? Primer punto, prevemos unos meses en los mercados de relativa normalidad. ¿De acuerdo? ¿Normalidad por qué? Primero, porque la previsible vuelta del virus, ¿de acuerdo?, se ve más para cuando vuelva al frío. ¿De acuerdo? Es decir, la importancia, la mayor probabilidad que tiene de volver, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Esto, por cierto, esto ya se sabía de origen. La Universidad de Xinjiang, más o menos el Harvard chino, dijo en un primer momento que el virus se transmitía más en ambientes fríos y secos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora, si ustedes miran las noticias, van a ver noticias de Brasil, de Argentina, de Bolivia, es decir, del hemisferio sur, ¿de acuerdo? El hemisferio norte, ahora estamos en una especie de tranquilidad al virus, ya han visto ustedes la transmisión se ha reducido muchísimo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? El hemisferio sur no tiene la misma importancia que el norte, solo por un hecho. Aunque es el mismo volumen que el hemisferio norte, solo vive en el hemisferio sur el 12% de la población mundial y en el norte vivimos el 88% de la población mundial. Con lo cual ahora tenemos una especie, digamos, en todo el aparato económico más importante del mundo de tranquilidad. Bien, al tener esa tranquilidad, durante este tiempo pensamos que los mercados van a seguir subiendo, esta semana ha vuelto a ser muy buena, pero ahora tendría un límite, que es que los mercados deberían situarse en estas pérdidas de un dígito, lo cual quiere decir que esperamos más subidas para la bolsa europea, ¿de acuerdo? Y las demás ya están donde deberían estar. Entonces, el tema a la hora de la verdad va a ser si hay una segunda vuelta o no, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. La primera vuelta son un poco más 2 meses o 2 meses y medio de enfermedad y unos 3 meses de confinamiento en prácticamente todos los países con grados diferentes de confinamiento. El tema es muy sencillo. Esto no tiene la fortaleza de tumbar a la economía mundial, ni de lejos. Nosotros hemos hablado con todas las empresas cotizadas, estas 80 y pico, y primero, todas te destacan facilidad del crédito, líneas de crédito, y por ejemplo, para que se hagan una idea, el teóricamente sector más afectado, que es el sector turístico, tenemos a 40 empresas del sector turístico y solo 5 de 40 han tenido que hacer una ampliación de capital. Es decir, las empresas cotizadas lo están pasando. Es decir, tienen capacidad para parar 3 meses y seguir. Ahí no hay mayor problema. Ahora bien, si hubiera un segundo confinamiento, eso sería distinto. ¿Por qué? Si estamos 3 meses parados,
5 o 6 meses funcionando y otros 3 meses parados, ese segundo confinamiento sería mucho más importante económicamente que el primero. Es decir, no es si hay 2 confinamientos es por 2. No, no, no. El segundo confinamiento tendría una importancia económica real muy superior a esta, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Evidentemente no sabemos si la segunda ola del virus va a venir o no va a venir, ¿de acuerdo? Pero sí sabemos cosas. La primera cosa que sabemos es, analizando el mismo virus, que ha habido países por los cuales el virus ha pasado y ha tenido unas consecuencias muy pequeñas. ¿Y qué son? Son países que técnicamente tenían muy buenos equipos y estaban preparados para ello. Por ejemplo, Corea del Sur, con 51 millones de habitantes, creo que tiene 260 o 270 fallecidos. ¿Por qué? No es porque sean más buenos. Ellos tuvieron el SARS hace unos años, otro coronavirus, por cierto, mucho más mortífero, letal, con una tasa mucho más letal que esta de aquí, por lo menos 10 veces más. ¿Y qué ocurre? En aquel momento quizás no estaban preparados, pero ahora sí. Y han sabido que el tema es hacer test. Saben ustedes países como Alemania, como Austria, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos la importancia de tener equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy sencillo. No hace falta extrapolar que si se tienen los sistemas sanitarios, test, respiradores, UCIs, etcétera, etcétera, preparadas, van a poder capear mucho mejor que la primera vez. Esto es, ya lo sabemos porque en la primera ola ya ha habido países que evidentemente lo han hecho muy bien, ¿de acuerdo? Eso punto número 1. O sea, dicho de otra forma, si vuelve el virus en octubre, noviembre, diciembre, no pensamos que tenga la misma virulencia, digamos, que ha tenido el primero en cuanto a consecuencias para la sociedad. Segundo punto, está claro que cuando viene la primera vez no se conocen tratamientos eficaces, ¿de acuerdo? Ahora mismo, hoy ha salido otro, el tercero, ya llevamos como unos 3 tratamientos, todos que ya existían, que no se sabía que eran útiles darlos, y hoy se sabe. El que ha salido hoy dicen que es capaz, en los estudios en este caso de Oxford, de curar a 1/3 de los enfermos muy graves, ¿de acuerdo? Pero ya es el tercero que sale. Por supuesto, en octubre saldrán más. La vacuna no. No es que la vacuna no esté, ¿de acuerdo? Hay más de 100 instituciones buscando la vacuna. Va a ser la vacuna más rápida de la historia por diferentes motivos, pero difícilmente va a estar en octubre. ¿Por qué? Porque las vacunas no es solo tenerlas. Antes de administrar las vacunas a toda la población de una forma general, es evidente que antes de hacer eso hay que testearlo, ver las contraindicaciones, etcétera, etcétera. Si no, sería peor que la enfermedad. Con lo cual, probablemente en esa época tengamos muchas noticias sobre la proximidad de la vacuna, más siendo año electoral en Estados Unidos, seguramente esto va a ayudar mucho más, en noviembre habiendo elecciones, pero yo creo que no es realista pensar en la vacuna y sí en tratamientos. Y por último, lo más importante, cuando empieza, digamos, la expansión por Occidente del virus, había cosas que se conocían y muchas cosas no se conocían. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud pensaba en aquel momento que la tasa de mortalidad estaría alrededor del 3,5%. 3,5% quiere decir no sobre fallecidos, sobre hospitalizados, sino sobre infectados, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Hasta ahora no se empiezan a saber cuánta gente se ha infectado. Bien, entonces, aquellas previsiones de un 3,5%, etcétera, etcétera, parece, con todos los múltiples análisis que todos los países están haciendo, están investigando los parámetros de la pandemia y parece ser que va a estar entre el 0,5% y el 1%, lo cual quiere decir que su tasa de letalidad es muy inferior a la que se pensaba en un principio. De hecho, el número de fallecidos en el mundo por coronavirus a día de hoy aún no alcanza el número de fallecidos por la gripe en un solo año. Es decir, evidentemente el confinamiento lo ha reducido, pero aquellas previsiones que alguien hacía de millones y millones de muertos o comparaciones con la pandemia española del año 18, evidentemente no es así. Entonces vamos por partes. ¿Qué se sabe también? Se sabe que hay unos colectivos de riesgo, que eso ya se sabía en la fase china, que hay unos colectivos de riesgo que a esos el virus les afecta mucho, aunque para la mayor parte de la población afecta muy poco, es prácticamente inocuo, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, si realmente volviera con el conocimiento que se tiene del virus y el que se va a tener, lo que estimamos es que vuelva o no vuelva el virus, va a ser muy difícil que se vuelvan a hacer confinamientos generales. Las bolsas no temen al virus, temen a los confinamientos generales porque impiden que la gente pueda producir, consumir de una forma normal, ¿de acuerdo? Entonces, con lo cual, sin confinamientos generalizados, ahora vamos a suponer
puede ocurrir o no, lo veremos en octubre, noviembre, diciembre, tenemos una cierta paz en estos meses que vienen, y vamos a suponer que no hay nuevos confinamientos generales. Bien, si no hay nuevos confinamientos generales, los beneficios del año 21 son unos beneficios muy normalizados a nivel general. Hemos hablado con muchas empresas y puedo dar muchísimos ejemplos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué cotizaciones debería haber el día 31 de diciembre? El día 31 de diciembre de este año debería haber unas cotizaciones en consonancia con los beneficios previstos para el año que viene. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que si no hay ese segundo virus, esperamos que las bolsas no solo acaben con una pérdida de un dígito, como estarían ahora en estas semanas, sino en positivo. La cosa es muy sencilla. Los descuentos que teníamos nosotros para bolsas europeas, por ejemplo, estaban alrededor del 40%. Si el virus aislado tiene una capacidad de hacer caer las bolsas un 7 o un 8%, significa que pueden haber más, es decir, tiene más capacidad de subida que de bajada. Con lo cual, esta segunda fase que esperamos para final de año sería en positivo. Finalmente, es curioso, ¿qué comprar? A ver, ha habido sectores que lo han hecho mejor, menos afectados, y sectores que lo han hecho peor. Por ejemplo, uno de los mejores ha sido utilities, ¿de acuerdo? Ha sido uno de los mejores. Por supuesto, salud se ha llevado la palma, ¿de acuerdo? Lo ha hecho muy bien. O tecnología. Hay una serie de sectores que lo han hecho mejor y otros que lo han hecho peor. ¿Qué está ocurriendo en la subida hasta ahora? Está subiendo más lo que lo ha hecho peor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente con este escenario lo que está ocurriendo es que aquello que tiene más descuento sube más. Les pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Airbus, número 1 mundial, junto con Boeing, es un duopolio de producción de aviones, ¿de acuerdo? Hay empresas pequeñitas, Embraer, etcétera, etcétera, que producen aviones más pequeñitos, aparte algunas son propiedad de estas, luego hay alguna empresa china, alguna empresa rusa que está a años luz técnicamente. Bien, la acción de Airbus cayó, nosotros la teníamos valorada en la gestora a 100 euros, máximo 110, teníamos Airbus y cuando fue subiendo lo fuimos vendiendo. Antes de la crisis estaban 140, ¿de acuerdo? De la crisis del coronavirus. Con la crisis del coronavirus cayó a 50, ¿de acuerdo? Y ahí volvimos a comprar. ¿Qué ocurre? Quien compra 50, nosotros, por ejemplo, hemos hablado con las compañías de aviones. Uno de sus clientes, por ejemplo, es AirAsia, que es el Ryanair del sudeste asiático. Ellos les habían pedido 11 aviones y ¿qué han hecho con estos 11 aviones? ¿Qué han hecho? ¿Han olvidado el pedido? No, lo han demorado en el tiempo un año y medio. El pedido sigue ahí. Entonces, yo entiendo que habrá inversor que pueda pensar que nunca más la gente va a volar. Esto no es lo que acaba ocurriendo. Volvimos a comprar en 50 y llegó a 80 hace 4 días. Es decir, las reacciones de las cotizaciones, al final nosotros comparamos lo que vale la empresa con la cotización. Entonces, este es un ejemplo claro. Y solo quiero decirles algo muy sencillo, y esto quien tenga más conocimiento financiero me entenderá, ¿de acuerdo? En el mundo financiero está la banca de inversión, que ofrece, por ejemplo, empresas, ¿no? IPOs, colocaciones aceleradas, etcétera, etcétera. Y luego estamos los que compramos, ¿de acuerdo? Que nuestra responsabilidad es la rentabilidad hacia nuestros inversores. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Este año ha habido lleno de salidas de empresas de biotech. De hecho, este año, en número de salidas, se va a superar de lejos los máximos históricos. La banca de inversión es muy rápida, ve lo que la gente quiere en aquel momento y se lo da. El problema es a qué precios se los está dando. Evidentemente, esta es la gran diferencia. La banca de inversión coloca productos y nosotros nuestra conclusión es invertir y no dejarnos engañar por esos movimientos, ¿no? Con lo cual, esa es un poco la situación y espero que el ejemplo sea suficientemente claro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Yo creo que ahora, Víctor, sí estás preparado. Bueno, esta crisis, la verdad que lo que ha tenido especialmente es que ha sido un cisne negro en toda regla. Realmente, cuando terminamos el año pasado, nosotros señalábamos varios riesgos, como por ejemplo, pues el tema de las elecciones americanas que vienen ahora en noviembre, el tema del Brexit, el tema comercial con China, todo este tipo de cosas, pero no se nos había ocurrido poner la pandemia, ¿no? Y la verdad que no es nueva, ¿no? Como veis ahí en la foto, me sorprendió bastante, buscando por ahí en los archivos de imágenes, que ya en Madrid, en 1918, tuvieron que montar un hospital de campaña que veis que es exactamente igual que el de IFEMA que montamos en esta ocasión. Y lo bueno es que estos cisnes negros se repiten
pero siempre se superan con el tiempo, ¿no? Bueno, ahí veis un poco cuál es la evolución que han tenido los principales mercados que nosotros miramos, que son los europeos, el americano y el IBEX. También hemos metido al italiano y veis como el movimiento sorprendente que se produjo a partir del 15 de febrero, básicamente, cuando se empezó a saber que la cosa iba en serio en Italia, porque al principio, pues en diciembre y en enero, todo el mundo pensaba que esto era un tema de chinos, como los anteriores SARS y todo esto. Cuando se empezó a complicar la situación en Italia, pues se produjeron estas grandes caídas en los mercados y bueno, esto nosotros pensamos que está haciendo pensar a mucha gente que al haber sido un tema totalmente sorpresivo y que el cierre de las economías ha sido totalmente, por así decirlo, voluntario, porque las sociedades y los gobiernos han elegido cerrar las economías en aras de proteger la salud, pues que la recuperación económica va a ser también bastante rápida, ¿no? Aquí lo primero que hay que tener claro son las distintas curvas de las que estamos hablando en cada momento para que no parezca que nos estamos contradiciendo, ¿no? Nosotros estamos partiendo de que la curva macroeconómica, como ha dicho Marisa, va a tener una recuperación que por supuesto dependerá de cada país, pero que en media en las empresas, en las valoraciones de empresas hemos metido un escenario de recuperación en U o en logotipo de Nike, que llaman, que sería pues, que la actividad anterior al COVID se recuperará entre 1 año y medio y 2 años. No solo nosotros, sino el consenso, como veréis ahora, de mercados de los índices, es como está situado. Pero es verdad que en esta crisis se van a producir y se están produciendo oportunidades bastante interesantes cuando vemos el comportamiento sectorial diferente que han tenido ante esta situación los diferentes sectores, ¿no? Ahí os pongo 2 gráficos que son bastante interesantes. El de la izquierda sería el cual recoge la caída que llevan acumuladas algunos sectores desde el 15 de febrero en concreto, que es cuando nosotros fechamos un poco la caída del mercado por el tema COVID. Veis que realmente hay una lógica bastante clara en las caídas que ha habido en los sectores. Veis que, por ejemplo, pues el sector bancos ha caído un 39%. Pues, como ha mencionado Marisa, el sector banco va a ser lo que es el desagüe, por así decirlo, el filtro de todas las impurezas que se van a generar en la economía durante los próximos meses, porque al final son los que están haciendo de transmisores de los préstamos ICOs, préstamos de todo tipo de liquidez a las compañías, y habrá unas que paguen y otras que no paguen, que tengan morosidad. Bueno, pues eso solo se va a ver con el tiempo, por lo tanto serán los últimos que se recuperen. También el sector oil and gas, que ahí lo he señalado con un círculo naranja en vez de verde, porque ya venía con una caída anterior por el tema del desajuste que había entre la oferta y la demanda. Y luego, pues el Basic Resources, que es básicamente la industria de materias primas, las industrias de construcción y las industrias puras de industria pesada. Ahí creemos que hay oportunidades claras de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay 3 tipos de sectores, ¿no? Están los no afectados, que los tenéis todos abajo, lógicamente se ve que no han subido, incluso, por ejemplo, tecnología pues, bajó un 7% con el COVID y ha subido, bueno, ha bajado un 7% y en el último mes ha subido un 10,9%, ¿no? No quiere decir que haya recuperado, porque en el gráfico de la derecha veis también la distancia que hay hasta los máximos de ese 15 de marzo, o sea que incluso el sector de tecnología está a un 8% de los máximos. Pero bueno, también el sector de healthcare pues, ha tenido un buen comportamiento, retail, por el tema de la acumulación de las familias para la comida, por la caída de los restaurantes que se ha derivado hacia la demanda de las familias, bueno, los personal goods, las telecomunicaciones, son sectores poco afectados, ahí no hay ninguna duda. Son sectores que no van a tener un impacto destacable en su valoración. Luego, el segundo grupo de sectores que nosotros señalamos son los sectores que están afectados, pero solo puntualmente. Son sectores como el de construcción, son los que he señalado con un círculo verde, sectores como el de construcción, la industria, las materias primas, incluso el oil and gas, que se ven afectados puntualmente porque se han cerrado las instalaciones básicamente, y en la medida que han empezado a abrirse, y además se abrieron muy pronto, pues estas industrias prácticamente van a ir recuperando su actividad bastante rápido. Incluso pensamos que esto va a ser el caso de oil and gas, porque con los recortes que han hecho los productores ya más o menos se empieza a estabilizar la oferta y demanda de petróleo, y creemos que el efecto que queda ahora mismo en el petróleo es el efecto COVID. O sea, la diferencia que hay entre los
55 o 60 dólares por barril y los 40 que da ahora sería el efecto COVID. Entonces ese impacto pues lo tiene más o menos que recuperar el precio del petróleo. Y por último están los sectores que sí que están muy afectados, tanto ahora porque se ha cerrado su actividad completamente, como que tienen hay que estudiar si van a verse afectados estructuralmente, ¿no? Como por ejemplo los temas de real estate, si es verdad que va a haber más teletrabajo y se van a necesitar menos oficinas, si los inversores extranjeros van a tener tanta movilidad internacional, incluso algunos sectores que puedan pues, tener algún tipo de secuela estructural, ¿no? Nosotros pensamos que de momento donde más oportunidades hay es en los sectores de medio, los que han sido afectados simplemente por el cierre de la actividad. En los que no tienen efecto, pues lógicamente no han bajado tanto, las oportunidades son las que había antes de la crisis. Nosotros, para ser claros, creemos que los mercados, si miramos de aquí a mediados del 2021, podemos esperar niveles más altos de como estamos ahora. O sea, creemos que los máximos que se alcanzaron en febrero del 2021 se van a alcanzar aproximadamente también en febrero del 2021. Sin embargo, de aquí a final de año, nosotros lo que estamos esperando en el departamento de análisis es volatilidad. Creemos que hay dos fases en el mercado, una en la que se corrigen los excesos, hubo un exceso muy grande en las grandes caídas que hubo durante el mes de marzo y abril, puesto que era un territorio inexplorado para todo el mundo, unas caídas gigantes en esos meses de marzo y abril. En mayo ha habido una corrección de los excesos, había muchas empresas que habían bajado en exceso y ahora estamos entrando en una fase en la que yo creo que hay que mirar los números, hay que empezar a ver los números de las empresas, vamos a empezar a conocerlos ahora en julio, todos los resultados empresariales, y vamos a ver realmente cuál es la visibilidad que las empresas tienen, ¿no? De aquí a final de año, lo que tenéis ahí en la pantalla son los puntos positivos que vemos para el mercado y los negativos por los que creemos que va a haber este tipo de dientes de sierra y subidas y bajadas que nos van a dejar pues, con ligeras subidas, pero no van a ser tan rápidas como las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, el principal punto positivo para los mercados es, sin ninguna duda, la liquidez. O sea, la liquidez está aumentando por 3 vías, ¿no? La primera vía es todos los flujos que están naciendo desde los bancos centrales y desde los gobiernos. Esa liquidez pues, se transmite a través de la compra de activos, no directamente todavía a la bolsa, aunque sí que hay compras, por ejemplo, hemos visto de bonos y de activos financieros como ETFs, que sí que van a repercutir en cierto modo en la renta variable, incluso, por ejemplo, pues si el Banco Central compra bonos de alto riesgo de bancos, normalmente tienen un impacto positivo en la bolsa, ¿no? Ese es el primer punto de liquidez, bancos centrales y gobiernos. El segundo punto de liquidez son las familias. Las familias, bueno, en parte porque no hemos podido consumir durante un par de meses porque estábamos encerrados y también en parte porque algunos temen por sus puestos de trabajo, sobre todo en el sector terciario, donde se está recuperando muy lentamente el empleo, están ahorrando, ¿no? La tasa de ahorro está subiendo y esto está traduciendo en un aumento de los depósitos de bancos y creemos que en una segunda etapa, que está sucediendo desde ya, se van a transmitir estos fondos esta liquidez hacia los fondos de inversión, donde ahí llegarán a los gestores y los gestores pues, podrán aprovechar esta liquidez para tomar oportunidades que hay en el mercado y también pues, invertirán porque tienen que cumplir los mandatos de sus fondos, que muchas veces son pues, estar invertidos al 100% en el 75 o 90% en renta variable y tienen que comprar sí o sí. Y la tercera fuente de liquidez es la apuesta directa de los particulares, ¿no? Estamos viendo muchos brokers como las cuentas de particulares de valores están aumentando, ¿no? Creemos que con este aumento de ahorro que ha habido, muchas familias están buscando algún tipo de fuente de rentabilidad adicional y están jugándose los dineros en la bolsa. Lo hemos detectado, no es una cosa que me estoy inventando yo, en muchos brokers online están subiendo un montón las cuentas y en las llamadas que tenemos de particulares. Todo esto, con lo cual al final se resume que sobre todo lo que tenemos es liquidez con valor, cierto valor en la bolsa dependiendo de los sectores. Por el punto negativo, sin embargo, ¿por qué no pienso que va a ser esto un paseo militar de aquí a final de año? Pues porque creo que la pandemia efectivamente no va a dar nuevos sustos de confinamientos masivos. Yo creo que la economía no aguanta un confinamiento masivo de otros 2 meses en casi ningún país. Estamos viendo en Estados Unidos o en otros países cómo se está aguantando a pesar de que los contagios siguen aumentando, no van a cerrar la economía porque no lo aguanta la economía, más de 2 meses cerrada.
Hay que tener en cuenta que se genera una caída del PIB del 1% por cada semana que está cerrada la economía. Por eso hemos tenido caídas de 2 meses cerrados, un 8% de caída en el PIB. Entonces, más allá es complicado de sostener, ¿no? Entonces, no va a haber cierres generalizados, pero bueno, hay segmentos de la economía que si hay ciertos rebrotes, aunque sea puntuales, como está pasando en Estados Unidos, en Perú, en Pekín, en algún sitio, pues se pueden ver de nuevo frenados, ¿no? Segundo, la materialización del plan de Next Generation que ha mencionado Marisa. Ahora tenemos encima de la mesa todo lo que son las buenas palabras, ¿no? Os vamos a regalar 300.000 euros a Italia y a España para que hagáis lo que queráis, no es condicional, no se va a repartir en base al PIB, sino que se va a repartir en base al daño de la pandemia, la financiación va a ser conjunta entre todos. Bueno, todo esto son buenas palabras que habrá que ver a qué puerto llegan y que hay que negociarlas durante julio. Entonces, en julio lo que va a haber es dimes y diretes para esa negociación y ya estamos pidiendo a los responsables europeos decir que es complicado que ese plan se apruebe antes de primavera del 2021. Y para primavera del 2021 me temo que algunos negocios van a estar bastante tocados, ¿no? Y luego, por último, tenemos un cisne negro que son las elecciones americanas. Normalmente el segundo mandato de un presidente americano suele ser un camino de rosas, suele ser bastante claro que lo gana porque tiene todo a su favor. En el caso de Trump, como tiene pues, a toda la prensa en contra y todos los temas estos que está viendo ahora, sociales y de todo tipo, presiones, pues está poniéndose difícil y cualquier cambio político en el segundo mandato, es verdad que siempre los demócratas favorecen a unos sectores, los republicanos a otros, pero trae turbulencias, ¿no? Entonces hay que estar mirándolo. Y luego, por último, ahora en julio vamos a conocer ya los datos reales de las compañías cerradas prácticamente un trimestre entero, ¿no? En el primer trimestre conocimos solamente el impacto de 15 días y ahora vamos a conocer el impacto de dos meses y medio o 3 meses en algunos casos con cerrado. Y vamos a ver si es verdad o no, que yo no lo dudo, pues que empresas, por ejemplo, hoteleras, pues han podido cancelar los alquileres. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, esto lo que me lleva a pensar es que tenemos liquidez y valor, por un lado positivo, y por el lado negativo, estos pequeños interrogantes. Y por eso yo he puesto por dientes de sierra, que nosotros aprovecharíamos para tener liquidez, teniendo liquidez, ir aprovechando esos dientes de sierra de caídas para completar la cartera en la parte de valores cíclicos. Y con un fondo de armario en valores con buena visibilidad de cash flows. Aquí vemos la revisión que ha habido en los resultados, ¿no? Empresariales, de consenso, ¿no? Aquí no quiero poner la muestra directamente, ahora os lo pondré, pero los consensos, pues veis como, por ejemplo, en el Eurostoxx amplio, ¿no? Que recoge más o menos unas 300 y pico empresas, el BPA ha caído prácticamente un 50, bueno, desde máximos ha caído, lo veis abajo, un 42%, en el Stoxx y en el Eurostoxx un 47% los beneficios. Y también han caído las estimaciones de beneficios del 2021. Han caído alrededor del 20-30%. Si veis en las rayitas con detenimiento, la rayita morada, que es los resultados del 2021, veis que termina, por ejemplo, en Europa, ¿no? En 22 euros de BPA, que está por debajo de los 26 euros que tenían estimados de BPA antes de la pandemia, que además ya venía cayendo desde los 30. Hay que recordar, como ha dicho Marisa, que esta crisis médica ha acelerado un poco la caída que ya se esperaba. O sea, teníamos un ciclo de 120 y tantos meses seguidos de crecimiento y se esperaba que en algún momento se ralentizara. Todos esperábamos que fuera una ralentización pausada por la buena actuación de los bancos centrales, pero bueno, al final se ha producido lo que se produce en todos los ciclos, que es un alto en el camino, ¿no? Y veis que los resultados en realidad pues, han salido bastante dañados, ¿no? Bueno, aquí también lo veis un poco, he puesto los puntos en los gráficos de las líneas azules, donde se pueden ver los beneficios por cada año para los 4 principales mercados que nosotros seguimos, que son Eurostoxx, que es la zona euro, el Stoxx, incluyendo UK, el Standard & Poor's y el IBEX. Bueno, el Standard & Poor's, que es el jefe, ¿no? de los índices, efectivamente se prevé que el beneficio del año 2021, como veis, está a la misma altura que estaba en el beneficio en el 2020. Eso es así, eso es un hecho. Hay que tener en cuenta que en el Standard & Poor's
alrededor de un 30% de la capitalización, entre el 30 y el 40% de la capitalización son las Big FAANG, que se están comiendo el mundo, que yo ahí ya discuto incluso que estén caras. Yo creo que no están caras porque me he dado cuenta que yo, por ejemplo, nunca iba a pedir comida por las plataformas estas de Globo y tal, y ahora en el confinamiento pues he pedido 3 o 4 veces. Y no me iba a hacer de Netflix y me he hecho de Netflix. Entonces yo creo que han recibido un empuje que cuestiona que estén caras, ¿no? Entonces, bueno, eso es Estados Unidos, ¿no? Pero si nos vamos al mundo europeo, vemos que el beneficio que teníamos en el año 2019 solo se va a alcanzar en el 2022 en Europa, y en el IBEX ni siquiera en ese momento por el tema bancos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un tema de tener en cuenta porque dependiendo de cada sector, pues lógicamente la canción es distinta, ¿no? ¿Cómo hemos revisado nosotros las valoraciones? Bueno, pues ahí tenéis en la slide lo que ha hecho el IBEX, que es que desde el 15 de febrero del 2020, que ha caído un 26%, ¿y qué ha hecho nuestra valoración? Nuestra valoración ha caído un 24%, o sea que por ahora estamos pensando que más o menos se ha descontado ya el precio que ha tenido esta crisis en puntos del IBEX. A nosotros nos sale esta caída del 25% del IBEX, que me parece que es quizá un poco conservadora, pero yo diría que la valoración del IBEX por causa de esta crisis debería haber bajado alrededor de un 20%, ¿no? Bueno, esto se debe a porque muchos flujos de las empresas en este año 2020 van a ser muy negativos, lo cual va a aumentar la deuda a la hora de descontar el cash flow, va a tener un flujo negativo ahí importante. Entonces yo creo que está más o menos descontado en el mercado y esto nos puede dar una base para ir incrementando posiciones de forma paulatina según vaya habiendo caídas en el mercado. Aquí vemos un poco cómo están las valoraciones teóricas, no nuestras, sino del consenso de mercado, ¿no? De Bloomberg. Hemos cogido los precios objetivos que tienen los principales brokers en Bloomberg y hemos construido los índices Standard & Poor's, Eurostoxx, Stocks y IBEX, y vemos pues, que ahí los potenciales del mercado a vistas realmente medios 6-12 meses son de alrededor del 5 o 6% en Estados Unidos y Europa, y nosotros, vamos, y en el IBEX tenemos un potencial del 12%. Creo que son potenciales relativamente atractivos, pero creo que no son demasiado fuertes como para ser seguidistas del mercado, y creo que hay que ir incrementando posiciones selectivamente. Aquí os doy una slide simplemente informativa de cómo hemos ido nosotros dándoos información. Yo creo que es importante que sepáis que en el diario que mandamos todos los días, veis este gráfico, este cuadro, todos los días, al final del diario, donde hemos incluido lo que llamamos un panel de control del COVID, ¿no? En el cual ponemos 4 o 5 columnas que realmente te muestran información interesante sobre cada una de las empresas con las que lógicamente cada analista está hablando pues casi todas las semanas, ¿no? En la primera columna vemos la exposición al COVID, si va a ser alta o baja, ¿no? En la segunda, si ya lo hemos revisado o no, en la valoración. En la tercera, en la que pone 3 revisiones, lo que ha bajado el precio objetivo con el COVID. Y en la cuarta, el escenario que hemos asumido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vemos ahí en los bancos, que es el sector que vemos más afectado, que hemos reducido las valoraciones alrededor de entre 40 y el 60%, ¿vale? Sin embargo, en otros sectores, os he puesto ahí a propósito varios ejemplos, pues por ejemplo, en las telecomunicaciones veis que los impactos han sido pequeños relativamente, ¿no? Están entre el 0 de Telmex y el 18 de MásMóvil, diría, ¿no? Porque Telefónica y, bueno, básicamente Telefónica tiene un impacto que es ahí las divisas de Latinoamérica que se están hundiendo relativamente, y tanto Brasil como Perú, México y Chile tienen un peso muy importante en varias compañías del IBEX, ¿no? Y en las eléctricas veis que la revisión ha sido muy, muy pequeña, muy ponderada, ¿no? Hay algunos casos concretos, como las empresas tecnológicas, donde el impacto ha sido incluso bastante positivo. Nosotros este es realmente es la evolución de nuestras carteras modelo, ¿no? Que tenemos. Cuando empezó la crisis en marzo, pues dijimos que estaríamos con un poco de volatilidad, con un peso especialmente en empresas de visibilidad y con liquidez para las futuras caídas. Entre marzo y junio hemos ido, según ha ido subiendo la recuperación de las bolsas,
hemos ido reduciendo un poco el peso y ahora estamos diciendo que se tenga un poco de liquidez, vamos, casi la mitad de la cartera en valores y la mitad en liquidez para ir incrementando en la volatilidad hasta que esperamos para el mes de junio y julio, ¿no? Y terminaríamos el año bastante invertidos ya con una posición bastante equilibrada entre valores cíclicos y valores defensivos, porque creemos que el año 2021 pues sí que puede ser un año de continuidad en la recuperación. Una de las cosas, pocas cosas, y ya voy a terminar, me parece que, no sé si me están diciendo que ya tengo poco tiempo, una de las pocas cosas que me están gustando de esta crisis es que está acelerando y que va a acelerar aún más las grandes megatendencias que teníamos puestas en los mercados, ¿no? Por un lado está la tendencia de la sostenibilidad y la tendencia de las energías verdes, la economía circular y todo lo que está relacionado con las inversiones socialmente responsables. Creemos que esto lo va a aumentar de forma importante. Luego está la tendencia demográfica, ¿no? Pues bueno, no hay que decir nada de lo que ha pasado, el refuerzo que se necesita en los sistemas de salud, la telemedicina, el cambio que va a haber en el patrón de ahorro y de consumo. Y luego también, pues, temas de digitalización que tampoco hay mucho que comentar. Todo eso se va a acelerar y entonces hemos puesto ahí en la siguiente slide, lo voy a pasar toda la vez, una serie de ganadores que lo tenéis a vuestra disposición para no leer a todos, pero hay una serie de nombres de valores ganadores en cada uno de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, en construcción hemos puesto empresas que se dedican a la construcción pero que tienen mucha exposición a todo lo que son aislamientos, como por ejemplo IFAT, Saint-Gobain, en los temas de ferrocarriles van a salir potenciados frente a las aerolíneas. En el sector eléctrico creemos que la tendencia por supuesto, de las renovables va a ser muy fuerte, se van a meter nuevas renovables, por eso metemos a Liquid con presencia en hidrógeno. En distribución creemos que va a haber un vuelco, ya lo ha dicho Inditex, que van a incrementar la inversión en lo que es el canal online desde un 20% que tenían ahora hasta un 50% que van a invertir en detrimento de las tiendas físicas. Eso pues creemos que están muy bien preparadas las grandes empresas para esto. En telecoms pues tenemos un montón de small caps que seguimos nosotros y que ahí lo tenéis. En alimentación recomendamos Danone, Viscofan, Corticeira, bueno, ahí tenéis unos cuantos nombres que serían ganadores. Y luego, por último, ya para terminar, también hemos hecho hemos comprobado que todavía los valores que tienen alta rentabilidad por dividendo y mucha visibilidad siguen teniendo un comportamiento bastante bueno, como veis ahí, pues comparados empresas tradicionales de alta rentabilidad por dividendo como Enel, Iberdrola, Red Eléctrica, todas estas siguen teniendo un comportamiento relativo bueno con respecto a los índices, menos en algún momento concreto, y por lo tanto hemos vuelto a hacer un screening que tenemos de las 400 empresas que seguimos, y ahí tenéis pues, una lista de valores con alta rentabilidad por dividendo. Como son muchos, he seleccionado con unas flechas los que nos gustarían más a corto plazo, y aquí pues una lista de valores europeos con la misma filosofía, ¿no? O sea, alta y segura rentabilidad por dividendo, y seleccionados un poco los que además de eso ofrecen cierto potencial a medio plazo. Y bueno, con esto ya acabo. Muy bien, gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a todos los asistentes a este webinar. Vamos a tener otros más frecuentes y, como siempre, el equipo de GVC Gaesco queda a su entera disposición para cualquier pregunta o cualquier apoyo a la hora de tomar decisiones de inversión, por supuesto.